día, de esta mañana, de este miércoles. Te pedimos que todo se desarrolle adecuadamente durante nuestro día. Renueva nuestras actitudes, danos la luz para que optimicemos, para que aquello que llega a nosotros tenga el mejor cauce. Hoy te pedimos especialmente por las personas fallecidas. Son 970, Señor, los que ayer el subsecretario de Salud nos manifestó. Estamos cercanos a las 1,000 personas fallecidas. También se nos ha dicho que hay en lo que manifiesta el sector salud 10,544 contagiados. En torno a esa estimación centinela que maneja el sector salud, estaríamos hablando de 92,000 personas infectadas, porque ellos multiplican por 8 cada uno de los datos que son positivos. Lo más estremecedor que dijo ayer, Señor, el ministro de Salud aquí en nuestra patria, el subsecretario, es estremecedor lo que él mencionó, que de cada 10 personas que estén ya en positivo con el COVID, dijo él que 8 de cada 10 va a morir por diferentes factores que ya conocemos, cuestión de inmunodeficiencias, por enfermedades, por edad, por eh, situaciones incluso hasta de embarazo, lo cual es doloroso. Deseamos que este dato fuera irreal, que no fuera cierto, pero te pedimos, Señor, que más allá de lo que ellos mencionan, sigamos trabajando para que haya prevención y sobre todo en esta situación que vive nuestra gente, podamos atender su dolor. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparada para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento, te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuando hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, adelante, David, con las diapositivas. Yo te voy diciendo la siguiente. Vamos a hablar acerca del pobre. Y como les decía, todos tienen estas diapositivas. Los términos en torno al pobre, vamos a manejar 4, sin quedarnos mucho, porque ahí tienen el texto bíblico que ustedes pueden cotejar. Obviamente hay un pobre que en la Biblia es llamado Rash, que significa indigente. El indigente, subrayo ahorita nada más, que es alguien que quizá tiene las peores de las pobrezas. Porque yo puedo ser pobre, pero si tengo un papá, una mamá, un hermano, tienes una esposa, tienes hijos, o sea, ciertamente hay pobreza porque no tienes recursos, pero tienes una riqueza en las personas que te quieren. El indigente no tiene familia, pero no tan solo no tiene casa, no tiene familia. Adelante, David. El siguiente concepto entonces en torno a la pobreza se traduce como raquítico. Es el término dal. Obviamente refiere a las personas con digamos, una pobreza que ha incidido incluso hasta en su estatura, en su peso, etcétera. Es alguien que está disminuido precisamente, y la pobreza causa esos estragos. Ahí está el texto de Levítico.
El siguiente concepto, David, por favor, es un término que incluso hubo una agrupación en la iglesia llamado los ebionitas. Busquen esta palabra ebionitas y van a encontrar con que es un grupo de personas que trataban de vivir la austeridad. Ebión significa mendigo, digamos como el texto de Lázaro, el mendigo, aquel que, ¿te acuerdas en Lucas 16? Deseaba comerse las migajas que caían de la mesa de Pulón. Solo recuerdo, aunque no es ahorita el tema porque tengo que, digamos, darle fluidez, que normalmente que el banqueteaba, en este caso de Pulón, eh, no se comía todo el pan, le sacaba como tú y yo le sacamos el migajón, y entonces una vez que comía, se tomaba el migajón y se sacudía la grasa excedida del alimento con la servilleta antigua, y entonces ese migajón lo tiraba a un bote de basura. Dice Lázaro, deseaba comerse las migajas, el migajón. O sea, habla de alguien que vive la mendicidad. Adelante, y el término quizá más fuerte, más cercano a nosotros, es ese término que refiere a los que tienen esperanza, los afligidos, pero que son fieles a Dios. Anab, o con el plural Anawim o Anabim, es el resto fiel, es el resto que persevera. Adelante, David. Dentro de los Anawim va a haber sobre todo una actitud espiritual, pero veamos primero lo que es causa de la pobreza, porque a veces calificamos de forma igual a alguien que vive la pobreza. Primero, alguien es pobre y aquí tiene el texto de Proverbios, a veces porque es indolente y porque es desordenado, porque es perezoso. O sea, sí hay ese origen de la pobreza, pero no todos son así. Adelante, David. De pronto, como hoy vivimos, alguien es pobre a causa del infortunio. Esa es la otra causa, como hoy se vive. Y ahí viene el texto del santo Job. O sea, alguien tenía su dinerito, alguien tenía su trabajo, alguien tenía su casita, y de pronto viene algo como lo que hoy estamos viviendo y entonces vive la pobreza. Finalmente, David, la tercera diapositiva en torno a esto habla de la injusticia como un causante también de la pobreza. Y digamos, hasta ahí, digamos, por pereza, por, digamos, infortunio y también por la injusticia. O sea, de pronto sabemos que hay un esquema injusto, etcétera, todo ello. Adelante, David, pero bueno, ¿cómo ve Dios al hermano más pobre? ¿Cómo le llama? El texto sagrado le llama que el pobre es amigo de Dios. Así es como se percibe. Ese término Hasid, que proviene del sustantivo Gesed, la palabra Gesed, ya lo he reiterado, significa amor. Pues el Hasid es el que tiene el amor de Dios, es el amigo de Dios. Así es visto el pobre en la Sagrada Escritura. Adelante, David. Habla de una promesa también que se hace a favor del pobre, la promesa de un Mesías defensor, texto de Isaías 11:4, donde se refiere acerca de un espíritu que está sobre aquel que ha de venir a anunciar la liberación al cautivo, y sobre todo, bueno, habla de un Mesías que viene. El Salmo 72 habla del reino, tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, es paz. Dios mío, da tu juicio al rey, a los reyes, tu justicia al hijo del pobre para que rija tu pueblo con justicia, los humildes con rectitud. El Salmo 72 habla del Mesías que ha de venir. Adelante, David, en este texto vemos ya finalmente dentro de este recorrido rápido, los Anawim, les decía, se convierten en el resto fiel, son los que permanecieron fieles esperando que Dios cumpliera su promesa. Y seguimos adelante. Vamos ahora a irlo vinculando con el Nuevo Testamento. Hablando de la pobreza, Jesús nace como pobre, Lucas 2:1-7, donde dice que no hubo lugar para él en la posada y entonces tuvo que nacer fuera de la casa, en un pesebre. Decía Ernest Bloch, en el sótano del mundo, no hay lugar más cercano al sótano del universo que un pesebre. Solo para recordar, ubicas que el pesebre no tan solo es un lugar donde los animales comen, sino donde los animales descomen, por decirlo en la forma coloquial más sencilla. Aquí, aunque es rápido y hasta donde nos alcance, para no alargarnos mucho,
Pero hay un texto de José Luis Martín Descalzo que a mí me fascina acerca del nacimiento de Cristo. Dice José Luis Martín Descalzo: el mundo no comprendía que Dios fuera tan sencillo y corrió con sus guirnaldas, sus diademas, sus anillos a camuflar a este Dios que solo quería ser niño. Belén, Belén era un gran escándalo que ponía al hombre en ridículo. Si Dios hubiese encarnado un notario, un químico, un carabinero, un guardia, un almirante, un obispo, el mundo habría comprendido. Pero ¿cómo reconocer en un bebé al infinito? Así, si todas las puertas se cerraron cuando él vino y la historia terminó con un final menos digno, la culpa la tuvo el cielo por andar con acertijo. ¿Sí? Dios quiso esta historia de salvación que conocemos, pero no tan solo nace, sino adelante David, él va a vivir como pobre. El texto de San Lucas en el capítulo 9 nos refiere que las zorras tienen su madriguera, las aves del cielo tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y adelante, esta pobreza se va a manifestar de muchas maneras, sobre todo en juicios sobre su persona. Se le va a llamar comilón, borracho, amigo de publicanos, amigo de pecadores, y esto irá avanzando adelante David en torno a lo que va a ser el desenlace de esta historia. Se le va a llamar también alguien que está fuera de sí, Marcos 3:21, dicen que está loco, dicen que está fuera de sí, que ha salido de quicio, es un desquiciado, perdón, alguien que sale de quicio, que sale de la recta razón, digamos, es un desquiciado, así es como se le califica. Digamos, ¿por qué? Porque, digamos, muchas de las cosas van vinculadas precisamente al estilo de vida que el Señor escogió. Ustedes ya ubican lo que hablábamos acerca de la cruz del Viernes Santo y cómo el castigo de la cruz era un castigo para sediciosos, para desadaptados, para alguien que soliviantaba a las multitudes, y es de esto de lo que se le va a acusar. Adelante, David. Va a seguir el proceso del Señor y dentro del proceso empezará a vivir otras manifestaciones de la pobreza, como ese ser contado entre los delincuentes, que también es el Salmo 22, junto con ese texto de San Lucas. Adelante, David va a llegar a situaciones muy dolorosas de despojo en esta opción preferencial que él tiene. El domingo de Ramos cumple el texto de Zacarías 9:9, aquí que tu rey viene entrando a la ciudad santa montado sobre un pollino, sobre una cría de burro. Entonces, Cristo no entra aparatosamente, sino en la expresión más humilde de aquel que es el Dios dueño de todos. Adelante, continúa la Semana Santa y entonces sigue este escenario de despojo, de pobreza. Él va a morir, les decía, el Salmo 22 lo estará orando durante el tiempo que está en la cruz. Ese Elohim, Elohim, lema sabactaní, es el primer versículo del Salmo 22, bueno, el versículo 2 del Salmo 22, porque el primero, la indicación de que el coro tiene que decir esto y lo otro, es una indicación del rito judío. Adelante, David, sigue la manifestación de la pobreza de Cristo, quizá elementos que no ubicamos. Él muere despojado, y aquí lo que ya veíamos y que ya platicaba, Mel Gibson no se atrevió a poner un Cristo desnudo, totalmente desnudo, no se atrevió a eso, porque todavía aún en nuestra mente egoísta tenemos un respeto por lo sagrado, tenemos un pudor por aquel que es el Hijo de Dios, pero él muere despojado. Solo una acotación, voy rigiendo mi tiempo para invertir bien adecuadamente, que no se vayan las glosas, lo que es bueno que compartamos. Pero cuando a Jesús muere, dice el texto de San Juan 19, le quitaron sus vestiduras y querían repartírsela, pero como vieron que era de una sola pieza, mejor decidieron jugarse las suertes para ver quién se quedaba con ella. Es bueno que ubiques que la mamá de un israelita, en este caso la Virgen María con Jesús, le elaboraba con sus manos una túnica y le decía: hijo, esta túnica es para el día más importante que tú vayas a vivir. Y efectivamente, la noche del Jueves Santo, Jesús sabía que llegaba el día más importante y se puso esa túnica de una pieza que su Madre Santa le hizo en costura para que él la tuviera, y pues bueno, muere en la total desnudez. Adelante, David, continúa este escenario de despojo, de entrega, de amor de parte de Cristo,
muere como un maldito, decía el texto del Deuteronomio, ahorita aquí no viene referido, pero debe ser Deuteronomio 22:20, si me equivoco lo corrijo al rato, donde dice que es maldito el que muere en un madero, y lo cita Gálatas 13, Gálatas 3, solamente también para ubicar esta palabra que aparece en Hebreos 12, dice Hebreos 12:2 que lo que acontece el Viernes Santo es una ignominia. ¿Qué significa ignominia? Lo que no tiene nombre. Pues eso es lo que sucedió el Viernes Santo, no tiene nombre, es una aberración, es algo que mi vocabulario no tiene la palabra para expresar lo que sucedió, es una ignominia. Adelante, David, sobre este escenario de Cristo que así muere, la opción de Jesús en torno a los pobres, y aquí quizá el complemento: Jesús nace fuera de la ciudad, pero muere también fuera de la ciudad. Dice Hebreos 13:12, de que lo sacaron afuera de la puerta. Pues aquel que no hubo donde naciera en la noche de Belén, que tuvo que nacer fuera de la posada, también muere fuera de la ciudad. Y muere fuera de la ciudad, ya decía el texto de Juan 19 que leíamos. Aquel sábado era un sábado solemnísimo, era una Pascua en sábado. ¿Por qué lo sacan fuera de la ciudad? Por una razón que te vas a reír, pero una risa de dolor. Lo sacan fuera de la ciudad para que muera fuera de la ciudad, porque ellos no querían que su sangre contaminara la ciudad santa, cuando su sangre purifica todo y redime todo. Pero bueno, así es como le tratamos a nuestro Señor. Adelante, David, para poder ir ya cerrando esta parte. Efectivamente, bueno, el Señor nos ha mostrado su opción preferencial por el pobre. Hoy tenemos aquí 6 rostros de pobre. El día de mañana, si Dios lo permite, compartiremos rostros concretos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y sobre todo rostros concretos que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha descubierto en esos rostros a Cristo a través del pobre. En este texto de Mateo 25, 31 al 46, aunque aquí viene hasta el 40, nos presenta las llamadas 6 obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al forastero, visitar al enfermo y digamos también al encarcelado, irlo a ver. Son las 6 obras de misericordia. Quisiera solamente que ubicaras que aquí hay 2 factores en torno a lo que tenemos que hacer a esos 6 rostros de pobres. Hay un elemento material y hay un elemento de algo muy personal, como es nuestro tiempo. Lo primero es lo material. Dar pan, bueno, es algo material. Dar agua es algo material. Dar un vestido es algo material. Hacer un albergue para el forastero también es algo material. Digamos, algo tangible. Pero hay dos obras de misericordia, las 2 finales, que más allá de lo material habla de algo muy personal y que se trata de algo tan valioso, de lo que a veces no queremos desprendernos, y se llama tiempo. Del enfermo, fíjate, aunque nosotros tengamos un operativo de medicamentos, pero el enfermo, tú puedes leer ese versículo 35, dice, estuve enfermo, 36, perdón, y no dice, me diste medicamento, dice, fuiste a verme, me visitaste, te diste tiempo. Y sobre el encarcelado no dice que, pues, que contratamos abogados, no dice, eso podemos hacerlo, claro, pero dice, me visitaste. Entonces, refiero esto porque a nosotros nos compete ofrecer 2 bienes. Uno es lo que esté en nuestras manos en lo material, y un segundo elemento, lo que estamos haciendo ahorita en este call center, dedicar tiempo. Todo mundo tenemos 1000 cosas, y voy a comentarte, y en modo alguno es un juicio, pero tú y yo ubicamos que de pronto eso sucede. O sea, alguien no tiene tiempo porque tiene que ver las series del Netflix. Y lo digo sin conocimiento, sin decir de nadie.
pero tú sabes que lo que te digo es real. Alguien dice, no, padre, es que no tengo tiempo. Reitero, no pienso en nadie, o sea, eh, pero aquí hay un valor del que a veces es difícil desprendernos. El Señor dice, estuve enfermo y me fuiste a ver, estuve encarcelado y me visitaste, tuviste tiempo, te diste tiempo. Puedo ya ir cerrando, uniendo las primeras 4 obras de misericordia con las otras 2. Y puedo decir, y lo digo también sin desacreditar lo que haga alguien con el bien económico, al contrario, el Señor dice que no quedará sin recompensa. El Señor dice, siéntate en la mesa preparada desde el principio de la creación. Pero sin quitar esto, que la palabra de Dios es la que lo dice, sí puedo decir, sin que esto disminuya la virtud de lo que la persona está haciendo. Es más fácil llenar una despensa, es más fácil llenar botellones de agua, es más fácil, digamos, poner una paca de ropa a disposición de alguien, a dedicar 1 hora de mi tiempo o 6 horas de mi tiempo a algo que tiene un sentido. Reitero, no de mérito, yo sería el que menos disminuía la belleza de este texto de la Escritura, pero sí el tiempo es un bien tan grande, tan valioso, que de pronto eh, dice, ya termino porque ya te tardaste mucho, padre. Pablo Neruda dice, hoy me acuso en su biografía ya próximo a su muerte, hoy me acuso de no haber tenido tiempo, me acuso de haber podido elaborar una escoba y ayudar a limpiar la suciedad que hay en el mundo, pero siempre decía, no tengo tiempo. Hoy me acuso de haber dicho durante mi vida, no tengo tiempo. Lo tuve, pero no quise dar. Así termina Pablo Neruda prácticamente su vida, diciendo, me acuso de no haber tenido tiempo. Pero bueno, hasta ahí, y yo en lo personal agradezco precisamente el don del tiempo que están ofreciendo para el Señor. Pero ¿cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con estos pequeños, conmigo lo hiciste. Ven y siéntate a la mesa de tu Señor. Reitero, mañana Dios mediante veremos rostros concretos del pobre. Aquí hay 6 rostros, pero por ahí hay 3 personajes del Antiguo Testamento. Hay 4 personajes del Antiguo Testamento que están en una situación especial de pobreza. Y estoy seguro que cuando los oigan, ustedes dicen, sí, ya me llamaron esas 4 personas. Pero bueno, ya lo veremos mañana. Así para que no falten a la misa de 8 de la mañana, trataremos rostros concretos conforme a la palabra sobre esa situación de pobreza. Pues bien.